Bien, regresamos entonces con Aurelio Ochoa y con Carlos González. Con ellos vamos a tener una mesa de conversación sobre el Estado empresario. Carlos, Aurelio, buenas noches. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Gracias. Buenas noches. Bien. Aurelio, tú acabas de ser recientemente presidente de Perupetro. Cuéntame desde tu opinión, ¿cómo puede ser el Estado empresario, si es que pudiera serlo? No tampoco, en este caso ya son 12 meses, así que ya hace un tiempo un poquito prolongado. Bueno, digamos, todo depende, me parece, del capital humano con que se cuente, ¿no? Digamos, y quién dirija y qué personas también componen, en este caso, la entidad. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, el caso de Perupetro en particular, porque he estado en ambas, he estado también en Petroperú durante casi 20 años, pero en el caso de Perupetro en particular es gente de buen nivel, ¿no? De buen nivel técnico, gente seleccionada, evidentemente, y, bueno, quizá de lo que se adolece en Perupetro es el tema, por ejemplo, de los salarios. Y me parece que ese es un aspecto que más bien debieran las administraciones gubernamentales tomar en consideración. Vale decir, para poder competir con ese capital humano, para que, digamos, no emigre hacia lo que es la parte privada, la parte empresarial, privada, pues entonces tienen que revisarse los salarios, las condiciones, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, digamos, en una industria como la petrolera, que es súper competitiva, en este momento, como sabemos, por ejemplo, los geólogos, ¿no? Los ingenieros de petróleo, en segundo o tercer ciclo ya están trabajando, ¿no? Entonces, en las universidades. Y por esa razón, por ejemplo, la Católica viene de crear inclusive esta especialidad de ingeniería geológica, ¿no es cierto?, a partir del próximo año. Y así lo van a hacer otras universidades seguramente. Pero regresando a las empresas estatales, en este caso me parece mucho tiene que ver con el capital humano, es decir, hay que tratar de cuidarlo, y es el caso de Perupetro. ¿Usted no cree que sean factores endógenos, internos, el tipo de los incentivos que enfrentan los burócratas finalmente, sino el entorno en el que están? Bueno, influyen ambas cosas, tanto endógenos como exógenos, es obvio, ¿no? Sin embargo, lo que habría que señalábamos era que cuidar es precisamente que los factores endógenos que pueden, ¿no?, que pueden corregirse, como son la parte salarial, ¿no? Entonces me parece que eso, digamos, puede incentivar a precisamente captar los mejores elementos, en este caso que salen de las universidades, pero qué atractivo pueden tener en una empresa pública, en este caso cuando ven limitadas sus aspiraciones, por lo menos de tipo salarial, o inclusive a veces ingresan pues simplemente para hacer una especie de práctica profesional, ¿no es cierto?, estar unos años y luego de lo cual con ese aprendizaje emigrar. Y eso es justamente lo que debiéramos evitar, es decir, tratar de conservar ese capital humano. Ahora, eso es desde el punto de vista endógeno. Desde el punto de vista exógeno, bueno, definitivamente todo depende de la administración gubernamental que esté, digamos, de turno, ¿no? Dependiendo de la política que lleva adelante, si quiere o no fortalecer la empresa pública, o si, por ejemplo, pues, digamos, puede estar con ciertas hipocresías en que sí y no, o no y sí. Entonces, ante esas dudas, definitivamente también se produce en el capital humano de estas empresas pues cierta incertidumbre, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que hay que tratar de cuidar, o sea, tanto la parte exógena como la parte endógena. Muy bien. Carlos, ¿cuál es tu opinión? ¿Se pueden crear burócratas, se pueden producir burócratas de buena calidad? Yo he trabajado 19 años, casi 20 años en Petroperú, así que es un poco difícil que mi opinión sea imparcial, ¿no? Pero voy a tratar. Yo creo que en la medida en que uno pueda... Tenemos ejemplos en el mundo de empresas estatales, me refiero exclusivamente a las petroleras. Empresas estatales petroleras buenas, regulares y malas. La experiencia nos dice que entre estas empresas petroleras buenas, una de las recetas por las cuales han funcionado es que no ha habido injerencia política, la política de desarrollo de personal se ha seguido de acuerdo a lo que funciona en una empresa privada. Los primeros años de Petroperú, la política de desarrollo de personal, la política de capacitación, etcétera, era la misma política de la IPC, exactamente la misma política de la IPC. Entonces, y Petroperú formó cuadros muy importantes de profesionales, pero siguió esa política. En los primeros años, parece paradójico, los primeros años en la época de la dictadura militar, como organización comenzó a funcionar bien. El problema es cuando comienzan a suscitarse ya los cambios de gobierno cada 5 años. Cada 5 años se comienza a cambiar también la cultura empresarial de la empresa. Eso no funciona en una empresa privada. En la empresa pública sí funciona y eso hace que termine funcionando mal. Petroperú en este momento, por ejemplo, es una empresa que tiene un promedio de edad de 58 años. No ha habido un relevo de cuadros, no ha habido un cambio generacional. No tenía área de exploración y explotación y recién la ha refundado.
no hay una política de desarrollo personal moderna. En Perú Petro está pasando más o menos lo mismo. Es decir, y es cuestión de herencia. Cuando Aurelio fue presidente de Perú Petro tenía la herencia que venía de años de inacción. En el año 99, si mal no recuerdo, modificaron la ley de organización y funciones de Perú Petro y le quitaron 3 cosas elementales. Uno, decía su ley, los sueldos del personal de Perú Petro serán competitivos con la industria petrolera internacional. Eso lo derogaron. 2, Perú Petro no está sujeto solo a control posterior de la Contraloría. Eso lo derogaron. Ahora la Contraloría está clavada todo el día en Perú Petro. Y el 60% del tiempo de los funcionarios de Perú Petro se dedican a absorber las consultas de la Contraloría, los hallazgos de la Contraloría. Y 3, las contrataciones y adquisiciones de Perú Petro se rigen por su reglamento aprobado por su directorio. Todo eso derogaron. Le quitaron el relativo nivel de autonomía que tenía Perú Petro y por el cual en los primeros años estuvo funcionando muy bien. Los sueldos se quedaron congelados, se comenzaron a ir los profesionales. Petroperú se ha dado el lujo de quitarle profesionales a Perú Petro porque paga mejor. Cuando yo pasé de Petroperú a Perú Petro pagaba casi el triple de lo que pagaba Perú. Ahora se están yendo al revés, ahora de Perú Petro se están yendo a Petroperú. Hay un problema de falta de sintonía entre lo que está pasando entre Perú Petro, Petroperú y el resto de la industria. Si eso no se corrige, entonces yo creo que el rol empresarial de estas empresas va a estar un poco complicado. Les hacía la pregunta a ambos, habíamos conversado antes y sabía que los dos habían participado del Estado, porque la mayoría de personas que estudian hoy día la práctica de los trabajadores públicos, burócratas sin ningún tipo de alusión, ¿no? Va en el sentido justamente de la diferencia y los incentivos que enfrentan, no tanto de si las personas son buenas o malas. Les leo una cita de Shirley en justamente un trabajo que se llama Burócratas en los negocios. Nos dice, los burócratas típicamente tienen un pobre desempeño en los negocios, no porque sean incompetentes, no lo son, dice, sino porque enfrentan objetivos contradictorios e incentivos perversos capaces de distraer y desalentar inclusive a servidores públicos capaces y dedicados. El problema no es la gente, sino el sistema, no los burócratas, sino las situaciones que enfrentan como burócratas empresarios. Y esto me lleva a una reflexión. Si es que los gobiernos peruanos tienden a ser gobiernos que efectivamente pues no tienen capacidad de liderazgo, de plantear objetivos, de plantear reformas importantes, ¿no? Miren la educación, puesto 138 de 144. ¿Cuál es la capacidad entonces de poder guiar a personas competentes, profesionales como ustedes, pero en una dinámica que está regida por las estructuras del Estado? Claro, bueno, en primer lugar, lo que tiene que establecerse son políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos, y ese es el dilema, creo, en el caso de Perú. Es decir, cambian de gobierno, cambian de política, cambian de política petrolera, energética, eléctrica, en fin, en todos los sectores, ¿no? El caso más palpable son los sueldos, ¿no? Porque no, en el caso de, ese es un factor. En el caso de Singapur, por ejemplo. No, pero hay una cosa, podría tener buenos sueldos, pero si, por ejemplo, la política gubernamental... ¿Pero el pueblo los aceptaría? Porque ese es el problema. Cuando Alejandro Toledo se sube el sueldo como presidente de la República, ya sabemos todo el mundo salió a las calles y se tuvo que retrotraer, ¿no? Claro, porque se puso, pues, digamos, inclusive al nivel del mismo presidente de Estados Unidos. Pero ¿no? si lo comparas con lo que ganan presidentes afuera, no iba a ganar ni la quinta parte. El caso, por ejemplo, del premier de Singapur. La de Toledo, me parece. El caso del premier de Singapur me parece el más evidente, ¿no? Él, por norma, gana el 75% del salario promedio de los 20 primeros CEOs en Singapur. Entonces, hacen una encuesta, el Estado dice cuánto ganan los primeros 20 gerentes generales, hacen un promedio, 75%, gana más o menos 4 millones de dólares al año. Si el presidente de este país ganara 4 millones de dólares, saldrían a las calles mañana. O sea, no se lo permitiríamos. Sin embargo, está manejando un presupuesto de 220 mil millones de dólares, que es el PBI. Claro, pero me refiero de que en el caso de Singapur no podemos compararlo porque ese prácticamente es un Estado. No, pero si haces el 75% del Perú, igual estás hablando de un sueldo que va a pasar los varios cientos de miles de dólares. Bueno, si nosotros recorremos en este caso el mundo, vayamos nomás el caso de los europeos o el caso de Estados Unidos, pues justamente el señor Toledo en ese momento pues había imitado en algo lo que pasaba en Estados Unidos, ¿no? Ahora, me parece que también no habría que ir hacia esos extremos, pero regresando al tema, digamos, de los trabajadores en sí, uno es el factor salarial, definitivamente, y es
crucial. Sin embargo, no solamente ello, sino también depende de las políticas que el gobierno dicte. Entonces, si por ejemplo no tengo ni siquiera un planeamiento energético, en el caso de energía, en el caso de hidrocarburos, definitivamente voy a fracasar. Entonces voy a dar tumbos, voy a caer en puro tumbo, y es lo que está pasando, ¿no? Y no solamente con este gobierno, sino con los anteriores. Entonces a mí me parece que primero lo que tiene que tenerse bien claro es qué política, ¿no es cierto?, qué norte tengo. Ahora, en ese caso, por ejemplo, es el caso de Colombia, por ejemplo. Entonces, es un ejemplo clarísimo. Vamos a ir a una pausa porque lamentablemente se me agotó el tiempo. Vamos a una pausa y regresamos con eso. Una pausa y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr. Bien, regresamos con Aurelio Ochoa y Carlos González. Ellos son expertos en hidrocarburos y con ellos estamos conversando sobre la capacidad del Estado empresario. Estábamos hablando sobre la capacidad que tienen los sueldos en influenciar el estado de ánimo, el trabajo de los trabajadores burócratas. Un caso que a mí me llama a colación es el colombiano, justamente, pero en el caso de los policías. La policía colombiana gana por debajo de la policía peruana, sin embargo, un colombiano ha sido elegido mejor policía del mundo recientemente. Entonces, eso tal vez discute un poco la teoría de que en base a sueldos podemos mejorar los resultados. Carlos, ¿cuál sería un poco tu opinión? El tema más que nada de los sueldos no tiene que ver porque el trabajador trabaje mejor o no. El problema de los sueldos es que en la industria petrolera hay mucha migración de laboral. Empresas grandes que le quitan a su personal a las empresas medianas y las medianas le quitan su personal a las empresas chicas. Por eso es que inteligentemente el legislativo, cuando dio en esa época la ley de Perú Petro, por ejemplo, puso los sueldos serán competitivos con la industria petrolera internacional. Porque tenía que ser competitivo de manera tal de que se garantice la permanencia. Pero me imagino que mantenían también ratios de productividad para poder mantener eso. Claro, o sea, y Perú Petro estuvo funcionando muy bien. Perú Petro ha firmado más de 140 contratos. Si ahora tiene 75 y hay más de 70 contratos que se fueron, no es culpa de Perú Petro, es la fortuna. Ahora, quisiera darle un par de números respecto a el resumen que ha tenido el Estado peruano como empresario en los últimos 36 años, ¿no? Entre 1970 y el 2006, o sea, en 36 años, perdió básicamente 11.500 millones de dólares que traídos a valor presente son cerca de 47.000 millones de dólares. Perdió en 19 de los 21 años, entre el 70 y el 91 antes de las privatizaciones, y después de las privatizaciones es que ya las pocas empresas que quedaron, algunas tienen pérdidas y otras ganancias. ¿Eso no habla bastante mal, digamos, del Estado peruano como empresario? Yo no diría, ¿por qué razón? Porque además, si nosotros observamos las cifras, y sería bueno también no solamente observar lo que ha pasado con el sector estatal, sino también con el sector privado en este caso, y particularmente en el sector petrolero. O sea, al margen de lo que es Camisea, el resto de las empresas, ¿no es cierto?, y pocas se salvan en este caso, ¿cómo han trabajado? Recibieron, por ejemplo, una producción de 124.000 barriles. Hoy día están produciendo 62.000 y a veces 60.000 barriles diarios. Es decir, en lugar de subir, han bajado. Entonces, eso, por ejemplo, nos demuestra que no todo es color de rosa tampoco en el sector privado. Claro, pero ahí las pérdidas no se socializan, están privadas. Claro, el asunto que por supuesto que en este caso se debería socializar, porque si nosotros vemos los efectos que ello tiene sobre la economía, por ejemplo las regalías, es decir, primero tenemos que importar mucho más petróleo, tenemos que pagar menos regalías, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se ofreció en su momento que esto podría, ¿no es cierto?, podría, en condicional, más bien al contrario, como uno de los objetivos de la privatización precisamente fue ese, incrementar la producción, en fin, ¿qué hemos hecho? Todo al revés. Mientras tanto tenemos Colombia, que te decía hace un momento, pues ha hecho todo lo contrario. Hoy día está superando el 1.000.000 de barriles diarios y Ecopetrol 713.000 barriles diarios de producción, el resto los privados. Entonces me parece que ese, digamos, un buen síntoma para poder analizar. Carlos, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? Como diría nuestro común amigo Jorge Manco, soy amigo de Aurelio, pero soy más amigo de la verdad. Cuando Aurelio dice, Petroperú dejó la producción en 126.000 barriles y ahora la producción está en 60.000, primero hay que decir
que la producción en todos los reservorios del mundo declina. Por más inversión que se haga, declina. Alguien podría decir en contra de ese argumento, sí, pero cuando Petroperú tomó los lotes, la producción estaba en 170.000 y Petroperú la trajo abajo. Belco podría decir, yo le entregué a Petromar el lote Z2B en 33.000 barriles y Petromar la dejó en 19. Y alguien dirá ahora, ay, Sabia y Petrotel la bajaron a 10. No, pues, o sea, las cifras hay que verlas bien. La producción efectivamente son 126.000 barriles en el año 94. Pero ojo, nosotros estamos hablando, y yo creo que vamos entrando en materia, estamos hablando de la posibilidad de que Petroperú asuma lotes, claro, asuma lotes petroleros. Yo he escuchado dos argumentos, los cuales rechazo. Un argumento de la izquierda, de la extrema izquierda o de los nacionalistas y etcétera, que dice 100% de los lotes para Petroperú. Y el otro argumento de extrema derecha del otro lado que dice nada con Petroperú. A mí los dos argumentos me parecen malos. Me parece malo, ¿por qué? Porque es verdad que Petroperú en este momento tiene áreas por producción. Es verdad que Petroperú en este momento de repente no tiene capacidad para arriesgar en inversión exploratoria, pero puede entrar de socio en un lote y socio de un lote atractivo. Yo lo que estoy diciendo es que diferenciemos. Ahorita hay 5 lotes que son la madre del cordero, la joya de la abuela, ¿no? 5 lotes que van a terminar en Talara. El lote 2 de Petrolera Monterrico, el lote 3, 4 de Interol, el lote 6, 7 de Zapet, el lote 9 de Unipetro. Estos 5 lotes representan más o menos en estos momentos 6.000 barriles ya, porque sigue cayendo la producción. En estos lotes, cuando los tomaron, y yo he traído los gráficos, este es el lote 2. Cuando tomaron el lote 2, Petroperú lo tenía en 140 barriles. Y el lote 2 llegó a producir 1.000 barriles y ahora está en 300, 400 barriles. Este es el lote 3. Cuando lo tomó, cuando Petroperú lo privatizó, lo entregó Petroperú con 170 barriles. Este lote llegó a producir casi 5.000 barriles con Interoil. Llegó a 1.500 con Mercantel. Eso es algo que se ve en la mayoría de los estudios globales de productividad cuando uno compara estatizaciones y privatizaciones, ¿no? 2 ejemplos claros que tengo cerca. Uno es la privatización de Compañía Vale do Rio Doce en Brasil, que apenas la privatización empieza, la productividad comienza a crecer de una manera, y la otra es la estatización de PDVSA, ¿no? Que la productividad cae apenas la comienzan Sí, pero cada caso tiene sus propias peculiaridades y hay que analizarlo. Lo que yo estoy invocando, estoy implorando que no se generalice. Es que no se generalice, que agarremos lote por lote y analicemos. El lote 2 ahorita produce 450 barriles diarios, con 206 pozos. O sea, en promedio producen 2 barriles por pozo. ¿Ese lote le quieren dar a Petroperú? Y ese lote llegó a producir más de 1.000 barriles. Claro, pero mi pregunta sería, para no generalizar, ¿cómo hacemos para discernir en qué lote sí y en qué lote no? Exacto. Ahí se necesita de un grupo de técnicos. Pero Petroperú lo tiene. Petroperú ha contratado a 2 economistas de Perú Petro que manejan estas cifras perfectamente. Lo único que yo estoy diciendo es, yo no estoy en contra de que Petroperú sea socio. ¿Y no deberíamos de mejorar la institucionalidad? Que salgan a listar a bolsa, que busquen... Pero una cosa es listar en bolsa con una refinería como está, y otra cosa es listar en bolsa con una refinería modernizada, con lotes petroleros, con producción, con reservas. Eso sí, yo estoy de acuerdo con que Petroperú entre, pero yo quiero separar la cal de la arena. Lo que yo digo es, de estos lotes, vean, Petroperú va a pagar 50% de regalía. Yo he escuchado cifras exorbitantes y irresponsables. He escuchado decir, por ejemplo, que estos 5 lotes van a tener una ganancia de 2.800 millones de dólares en los próximos 10 años. Y confunden ganancia con ingreso. Claro. El ingreso bruto va a ser 2.800. Por ejemplo, el lote 3 paga 50% de regalía, el lote 2 paga 52%. Yo digo, le vamos a dar esos lotes a Petroperú y Petroperú va a pagar 52% de regalía. Aurelio, algo parecido. ¿Cuál sería para usted las condiciones para que el Estado pueda participar? Bueno, a veces hay gente que a veces manipula un poco las cifras y un poco distorsiona, ¿no? Para, digamos, no todos los que nos están escuchando son especialistas, ¿no? Entonces, lógicamente es fácil a veces tomar una que otra cifra y de esa manera tratar de impresionar. Lo concreto es lo siguiente. Hoy día, por ejemplo, en un diario de negocios muy bien informado, sale algo que seguramente ha sido filtrado por algunos que precisamente tienen interés. Y dicen, Petroperú, con las nuevas reservas descubiertas en el lote 54 o 64-64,
tendría alrededor de 50 millones de barriles y no 42, lo que significa que tendría 5.000 millones de dólares, es decir, multiplicando por los 100 dólares. Yo no sé quién, por ejemplo, es el que filtra ese tipo de información, es decir, no tiene ni idea. Lo cual es cierto, claro, pero ingresos. No, pero justamente eso, ingresos brutos, es lo que justamente a veces algunos brutos, digo, algunas personas con cierto IQ, ¿no es cierto? Al parecer lo que tratan es de deformar, entonces se olvidan que esos son los ingresos brutos, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una confusión. Lo concreto es lo siguiente. En el Perú se producían 124 a 126 mil barriles diarios, ¿de acuerdo? Y hoy día se producen alrededor de 60.000 barriles. Tenemos el otro ejemplo, la antípoda del caso de Colombia, algo parecido, una empresa pública como es Ecopetrol. ¿Hacia dónde ha ido? Hoy día señalamos, como al principio, tienen más de 700.000 barriles diarios. Y en la época que se privatizó Petroperú, producían ¿cuánto? Producían 122.000 barriles. Y hoy día 713.000 barriles. En consecuencia, los campos efectivamente van disminuyendo. Y soy geólogo, o sea, digamos, algo debo conocer, ¿no? En este caso, digamos, hay una disminución efectivamente en el tiempo, pero eso es siempre y cuando no trabaje. O sea, cuando trabajo, digamos, como se está trabajando y hasta la fecha se ha hecho en los últimos 20 años, esas son las consecuencias, así de simple. Bueno, muy bien. Ha quedado bastante clara la opinión de ambos. Lamentablemente se me acaba el tiempo. Le agradezco, voy a tomar esto en consideración. Gracias a Carlos. No, qué ocurrencia, gracias también por la invitación. Vamos nosotros a una pausa final y regresamos. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.